¡Deténgase! Esta es la historia de una mujer que, al ser desechada como si fuera solo la niñera, reveló el secreto oculto de su marido multimillonario. Él pensó que la había silenciado. Ella acababa de encontrar la llave para desmantelar su imperio. Si crees que la persona que menos esperas puede tener el poder real, dale. Me gusta. Tu apoyo alimenta nuestra lucha por la justicia. Y no olvides suscribirte y sonar la campana para ver cómo la integridad siempre gana a la arrogancia. Y el olor a pólvora en el hospital, el aroma a antiséptico y talco para bebés se mezclaban en el aire de la suite privada en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Era un olor que Elena Vera, antiguamente Vance, decidió que era el aroma de la pura alegría. En sus brazos, envueltos en mantas azules y rosadas a juego, yacían Leo y Lucía, sus mellizos recién nacidos, de no más de 10 horas de edad. Cada pequeña respiración que tomaban parecía sincronizarse con el latido de su propio corazón. Después de años de intentarlo, de tristezas silenciosas y decepciones en la clínica, finalmente estaban aquí. Su mundo, una vez un extenso lienzo de ansiedades, se había reducido a este momento perfecto y tranquilo. Ella ajustó el pequeño gorro de Lucía, sus dedos trazando la delicada curva de la oreja del bebé. Julián, antiguamente Julián, llegaría en cualquier momento. Su esposo, Julián del Pino de Del Pino Global, un hombre cuya ambición había esculpido un nuevo horizonte para la ciudad, estaba a punto de conocer a su hijo y a su hija. Imaginó su rostro, la forma en que su fachada corporativa y reservada se derretiría mientras lo sostenía. Él había estado distante últimamente, estresado con una nueva adquisición en Lisboa, había dicho. Noches tardías en la oficina, llamadas telefónicas susurradas. Pero esto, pensó, esto lo cambiaría todo. Los mellizos serían el pegamento, el ancla para atraer su atención errante de vuelta a casa. Julián, dijo, una sonrisa floreciendo en su rostro cansado. Están aquí, son perfectos. Él no se movió hacia ella. Se quedó de pie cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. Su mirada recorrió a los bebés y luego a ella con un inquietante desapego. Necesitamos hablar, Elena. La alegría en la habitación se agrietó. Su tono no era el de un nuevo padre. Era el tono que usaba en las salas de juntas antes de una adquisición hostil. ¿Qué pasa? ¿Algo salió mal con la adquisición?, preguntó ella, con voz pequeña. La adquisición se llevó a cabo, dijo rotundamente. Dio un paso adelante. Sus caros zapatos de cuero no hacían ruido en el suelo de linóleo. Te estoy dejando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan extrañas y afiladas que se sintieron como golpes físicos. Elena parpadeó, segura de haber escuchado mal, de que el agotamiento y los analgésicos la estaban haciendo alucinar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Julián? ¡Míralos! Este es Leo y esta es Lucía, nuestra familia. Ella trató de levantar a uno de los bebés para que él lo viera, una ofrenda desesperada. Apenas los miró. He solicitado el divorcio. Mi abogado, el señor Méndez de Gómez Acebo y Pombo, se pondrá en contacto con el tuyo. He estado viendo a alguien. Se llama Isabella Roth. Estoy enamorado de ella. Cada palabra era una puñalada medida y precisa. Isabella Roth. El nombre sonaba a perfume caro y secretos susurrados. Elena sintió que la sangre se drenaba de su rostro. La calidez de las mantas en sus brazos era lo único que evitaba que se rompiera. No puedes hablar en serio, susurró, con la garganta cerrada. Julián, acabo de dar a luz a tus hijos. Nuestros hijos.
Un hecho que complica las cosas, pero no las cambia, dijo, con la voz desprovista de emoción. He hecho arreglos. El acuerdo será adecuado, suficiente para que vivas cómodamente, siempre y cuando no causes problemas. Las lágrimas rodaron por su rostro, calientes y silenciosas. ¿Adecuado? Fui tu esposa. Durante 8 años te apoyé. Renuncié a mi carrera como arquitecta para apoyarte cuando Del Pino Global era solo un plano en nuestra mesa de la cocina. Un sacrificio por el que fuiste bien compensada, replicó, con la mandíbula apretada. Viviste en un ático en el Paseo de la Castellana. No te faltó de nada. Yo te quería a ti, gritó, su voz quebrándose, despertando a Lucía, que comenzó a quejarse. Quería un marido, un socio, no un benefactor. Pareció irritado por el llanto del bebé. Este no es ni el momento ni el lugar para histerias, Elena. Sé sensata. Mi relación con Isabela es seria. Estamos avanzando. El ático está siendo preparado para ella. Necesito que retires tus cosas antes del fin de semana. La crueldad le cortó la respiración. Desalojada. Estaba siendo expulsada de su casa. La casa que ella había diseñado y decorado meticulosamente, mientras aún estaba en la cama del hospital, con sus hijos recién nacidos. ¿A dónde se supone que debo ir?, preguntó, con la voz temblorosa mientras acunaba suavemente a Lucía. Eso es algo que tendrás que averiguar. Eres una mujer ingeniosa, dijo, girándose para irse. Hizo una pausa en la puerta, de espaldas a ella. Un coche te llevará del hospital mañana. No al ático. Te llevará a un hotel que he reservado por 2 semanas. Después de eso, te las arreglarás sola. Las cuentas conjuntas han sido congeladas. Se abrirá una nueva cuenta con una suma preliminar a tu nombre. No intentes luchar contra esto, Elena. Mi equipo legal es el mejor del país. Perderás y obtendrás mucho menos. No miró hacia atrás. No preguntó por sus hijos. Simplemente se fue, dejando un silencio más profundo y aterrador que cualquier sonido que Elena hubiera escuchado jamás. El aroma antiséptico ya no se sentía alegre. Era estéril, frío y vacío. Miró los 2 rostros inocentes que dormían en sus brazos, sus lágrimas cayendo sobre sus pequeñas mantas. Su mundo perfecto no solo se había agrietado, había sido dinamitado, y ella estaba sola entre los escombros. Pregunta interactiva. Julián ha usado una táctica brutal. ¿Crees que Elena podrá luchar contra un equipo legal tan poderoso estando sola y sin recursos? ¿O debería aceptar el trato y empezar de nuevo? Pues, la claridad de la ruina. La partida del hospital al día siguiente fue un borrón surrealista y humillante. Las enfermeras que habían arrullado a los mellizos ahora la miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. El coche prometido estaba allí, un discreto sedán negro, no el Bentley con chofer habitual de Julián. El conductor era educado pero distante, sus ojos negándose a encontrarse con los de ella en el espejo retrovisor. Mientras el coche se alejaba de la entrada principal del hospital, Elena miró los 2 asientos de seguridad a su lado. Leo y Lucía dormían, ajenos al hecho de que estaban, a todos los efectos, sin hogar. No tenía a dónde ir. El conductor tenía sus instrucciones. El Hotel Ritz, un lugar para turistas y viajeros de negocios, no para una nueva madre con 2 bebés y una vida empaquetada en 2 maletas. El hotel era lo suficientemente agradable, pero se sentía como una jaula dorada. El personal era profesional, pero cada sonrisa educada se sentía como un juicio. Durante 2 días, Elena funcionó con el piloto automático. Alimentar a los bebés, cambiar a los bebés, mecer a los bebés hasta que se durmieran.
En los momentos intermedios, un pánico sofocante se apoderaba de ella. Intentó llamar a Julián, pero su número iba directamente al buzón de voz. Intentó llamar a su asistente, una mujer que conocía desde hacía años, quien le informó con un tono agudo y profesional que toda comunicación debía pasar ahora por el señor Méndez. Al tercer día, la realidad la golpeó como un tren de mercancías. Intentó pedir pañales y fórmula a través de una aplicación utilizando la tarjeta de crédito de su cuenta conjunta. Denegada. Intentó otra. Denegada. Un terror frío se apoderó de ella. Inició sesión en su aplicación de banca móvil. El saldo de la cuenta corriente conjunta, familiar y cómoda, había desaparecido. En su lugar, había un 0. Como se prometió, se había abierto una nueva cuenta a su nombre. Elena Vega, su apellido de soltera. El saldo era de 25.000 euros. Para Julián, era calderilla. Para ella, era una indemnización por despido. Un insulto. No duraría 2 meses en Madrid. No con 2 niños. El pánico dio paso a una claridad escalofriante. Él la estaba borrando de verdad, no solo de su vida, sino de la vida que habían construido. Ya no era la señora del Pino, era Elena Vega, una madre soltera, en una habitación de hotel temporal, con fondos menguantes. Tenía una persona a la que podía llamar, su mejor amiga de la universidad, Clara Arenas, antiguamente Sanz. Clara no era solo una amiga, era una litigante tenaz en un bufete de abogados de familia pequeño pero agresivo. Le temblaban las manos mientras marcaba el número. Clara contestó al segundo timbrazo. «Elena, ¿está todo bien? He estado tratando de localizarte. ¿Cómo están los pequeños?» El sonido de la voz cálida y firme de su amiga rompió la presa. Un sollozo escapó de los labios de Elena, crudo y desgarrador. «¡Clara! ¡Me ha dejado!» Ella derramó toda la historia, las palabras saliendo a borbotones entre jadeos y lágrimas. El hospital, Isabella Roth, las cuentas congeladas, el hotel. Clara permaneció en silencio al otro lado, dejándola hablar. Cuando Elena terminó, con la voz ronca, la respuesta de Clara fue inmediata y feroz. «Muy bien. Quédate donde estás. No hables con nadie de su lado. No firmes nada. Voy para allá». 1 hora más tarde, Clara irrumpió en la habitación del hotel. Su cabello rojo fuego contrastaba marcadamente con la decoración beige de la habitación. Miró a Elena, pálida y exhausta, y a los 2 pequeños bebés durmiendo en sus cunas portátiles, y su expresión se endureció. Abrazó a Elena con fuerza. «Es un monstruo», susurró Clara en su cabello. «Pero los monstruos pueden ser derrotados. Vamos a luchar contra él, Elena. Vamos a desangrarlo». «¿Cómo?», preguntó Elena, apartándose, con los ojos hinchados. «Él tiene a Gómez Acebo y Pombo. Tiene dinero infinito. Tú tienes la verdad. Y tienes a sus hijos», dijo Clara, con los ojos brillando con fuego estratégico. «Eso es influencia. Pero lo primero es lo primero. Necesitamos sacarte de aquí. Este lugar es un pozo de dinero y es psicológicamente perjudicial. Necesitamos encontrarte un lugar donde vivir. Un lugar de verdad». Durante la semana siguiente, Clara se convirtió en su general. Mientras Elena cuidaba a los recién nacidos, Clara trabajaba los teléfonos. Descubrió que encontrar un apartamento asequible y a corto plazo en Madrid para una mujer sin ingresos actuales, sin historial crediticio a su propio nombre y con 2 bebés, era casi imposible. Los 25.000 euros eran una prisión, lo suficiente para descalificarla de la mayoría de las ayudas, pero ni de lejos lo suficiente para conseguir una vivienda adecuada.
La desesperación comenzó a aparecer de nuevo. Sus 2 semanas en el hotel casi habían terminado. Una tarde lluviosa, Clara regresó al hotel, con un aspecto cansado pero decidido. «Tengo una pista», dijo, quitándose el abrigo mojado. «No es el Paseo de la Castellana. Ni siquiera se acerca. Es un apartamento en la planta baja de un edificio antiguo en el barrio de Lavapiés. La casera es una clienta mía, una mujer mayor y dura llamada Doña Carmen García. Le ayudé con el testamento de su marido pro bono hace años. Me debe un favor. Es diminuto, pero está seguro, y está dispuesta a alquilártelo mes a mes, sin verificación de crédito, si pagas 3 meses por adelantado». Lavapiés. Se sentía como un país diferente, un mundo de distancia de los céspedes cuidados y los porteros de su vida anterior, pero era un salvavidas. «Lo tomo», dijo Elena, sin dudarlo. La mudanza fue tan sombría como su desalojo. Tomaron un taxi, los asientos de seguridad de los mellizos, 2 maletas y una caja de artículos para bebés, llenando el maletero y el asiento trasero. Mientras el taxi cruzaba el puente de Segovia, Elena miró el brillante horizonte de Madrid, el imponente edificio de Del Pino Global, un monumento al hombre que la había desechado. El apartamento era exactamente como Clara lo había descrito. Pequeño. La sala de estar y la cocina americana eran una sola habitación, con un diminuto dormitorio y baño a un lado. Los muebles eran viejos pero limpios. Las ventanas daban a un parche de jardín ligeramente cubierto de maleza. Estaba a un mundo de distancia de las ventanas de suelo a techo, con vistas al Parque del Retiro. Pero cuando doña Carmen, una mujer con un rostro amable grabado con las líneas de una larga vida, le entregó las llaves, Elena sintió algo que no había sentido en semanas. Un atisbo de capacidad de acción. Esta no era una casa que Julián había comprado. Era un hogar que ella había asegurado, por muy precariamente que fuera. Esa noche, después de acostar a los bebés en sus cunas de viaje en el dormitorio, Elena se sentó en el incómodo sofá con la tenue luz de la sala. Los sonidos de la ciudad eran diferentes aquí. No el zumbido distante del tráfico, sino el traqueteo del metro, la risa de la gente en la calle, el ladrido de un perro vecino. Era ruidoso, crudo y real. Se miró las manos, ya no adornadas con el enorme diamante que Julián le había dado. Eran solo manos, manos que podían cambiar pañales, sostener a sus hijos si esperaba, reconstruir una vida de las cenizas. La caída había sido brutal, pero aquí, en este pequeño apartamento en la planta baja de Lavapiés, el suelo se sintió sólido bajo sus pies por primera vez. 3. El resurgimiento de la arquitecta. Los primeros meses en Lavapiés fueron un crisol. La vida se convirtió en un ciclo implacable de alimentación, cambio y consuelo. Todo dentro de los confines estrechos del apartamento. Dormir era un lujo olvidado, medido en incrementos de 45 minutos. El fantasma de su vida pasada era un visitante constante y no deseado. A veces, mientras calentaba un biberón a las 3 de la mañana, se reflejaba en la oscura ventana de la cocina y no reconocía a la mujer que la miraba. El cabello desordenado, los ojos con ojeras, vestida con una camiseta manchada. Estaba muy lejos de la serena señora del Pino, que organizaba galas benéficas. Sin embargo, en medio del agotamiento, algo estaba echando raíces. Era un sentido de propósito feroz y primario, centrado enteramente en Leo y Lucía. Su dependencia indefensa le dio una voluntad de hierro. Cada arrullo,
Cada pequeña mano que se envolvía alrededor de su dedo era una razón para seguir adelante. Doña Carmen resultó ser una bendición. La casera tosca a menudo aparecía en su puerta, con un recipiente de sopa casera o una oferta para vigilar a los mellizos durante 1 hora, para que Elena pudiera ducharse en paz. Nunca preguntó por el pasado de Elena, pero sus ojos sabios y compasivos decían que entendía lo suficiente. Mientras tanto, la batalla legal con Julián era una tortura lenta y agonizante. Clara era implacable, presentando mociones y exigiendo revelaciones financieras. Los abogados de Julián, en Gómez Acebo, eran maestros de la táctica de retraso. Enviaron miles de páginas de documentos redactados, ahogándolas en papeleo. Su oferta de acuerdo inicial fue un insulto. Un pago único de 1.000.000 de euros más manutención infantil, que si bien parecía generoso, era una miseria en comparación con el patrimonio neto estimado de Julián de más de 3.000 millones de euros. La oferta venía con un acuerdo de confidencialidad tan restrictivo que esencialmente la silenciaría de por vida. «Ni se te ocurra», había dicho Clara, golpeando los papeles sobre la pequeña mesa de la cocina de Elena. «Esto no es un acuerdo, es una amenaza. Está tratando de comprar tu silencio y borrar su responsabilidad parental a bajo precio. ¿Pero 1.000.000 de euros?» Elena miró la suma, que parecía increíblemente grande desde su punto de vista actual. «Es lo que gasta en relojes en un año», cortó Clara. «No, lucharemos, pero para luchar necesitamos munición. Y lo que es más importante, necesitas construir una vida para ti, fuera de él». Las palabras de Clara encendieron algo en Elena. Durante 8 años, su identidad había sido la esposa de Julián del Pino. Antes de eso, había sido Elena Vega, una graduada destacada de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, socia de una prestigiosa firma con un futuro brillante. Lo había dejado todo cuando la startup de Julián comenzó a consumir todo su tiempo, convenciéndola de que su apoyo en casa y en sus eventos corporativos era más valioso. Una noche, después de que los mellizos finalmente se durmieron, sacó su viejo portafolio de una caja polvorienta debajo de la cama. Las páginas estaban llenas de diseños elegantes, planos innovadores y proyectos ambiciosos. Un fuego que había creído extinto hacía mucho tiempo parpadeó y cobró vida. No podía conseguir un trabajo a tiempo completo, no con los mellizos. Pero podía trabajar desde aquí. Usó algunos de sus menguantes fondos para comprar un ordenador portátil usado de alto rendimiento. Reactivó sus licencias profesionales. Comenzó poco a poco, visitando sitios web de freelance, pujando por proyectos menores, diseñando una remodelación de cocina para una familia en Bilbao, redactando planos de terrazas para un contratista en Valencia. La paga era escasa, unos pocos cientos de euros aquí y allá, pero no se trataba del dinero. Se trataba de demostrarse a sí misma que aún podía crear, aún podía construir. Su primer cheque, un depósito directo de 500 euros, la hizo llorar. Fue el primer dinero que ganaba por sí misma en casi una década. Abrazó a sus bebés dormidos esa noche, susurrándoles: «Mami nos construirá una casa algún día, un hogar de verdad». Lentamente, comenzó a encontrar un ritmo. El trabajo se exprimía en las preciosas horas en que los bebés dormían. Su pequeño apartamento se convirtió en su oficina, los planos compartiendo espacio con biberones en la mesa de la cocina. El zumbido de su ordenador portátil se convirtió en un sonido familiar junto a la máquina de ruido blanco en el dormitorio.
Construyó una pequeña pero constante lista de clientes remotos. Su confianza, tan tiempo latente, comenzó a regresar. Ya no era solo una víctima, era una arquitecta, una madre, una superviviente. Incluso comenzó a encontrar belleza en su nueva vida. Los paseos de fin de semana al Parque del Retiro, empujando el cochecito doble bajo la sombra del arco. El amable saludo del dueño de la panadería griega local. La simple y profunda alegría de ver la primera sonrisa real de Leo o escuchar la primera risa de Lucía. Estos eran momentos de felicidad enteramente suyos, sin mancha del apellido, del Pino, ni de su dinero. Una tarde, mientras se ponía al día con las noticias durante un raro momento de tranquilidad, una foto la detuvo en seco. Era de una gala social en el Hotel Ritz. Julián estaba allí, con el brazo alrededor de una mujer increíblemente hermosa, con ojos oscuros e inteligentes y una cascada de cabello negro. El pie de foto decía: el desarrollador multimillonario, Julián del Pino, y su nueva socia, la célebre curadora de arte Isabella Roth, hacen su debut público. Isabella estaba radiante con un vestido valentino, interpretando perfectamente el papel de consorte de un multimillonario. Un viejo y agudo dolor la atravesó. Era agudo y familiar, pero luego surgió otra cosa. Miró la foto, la sonrisa forzada en el rostro de Julián y la mirada casi contemplativa en los ojos de Isabella, y sintió una extraña sensación de desapego. Ese era otro mundo, un mundo de actuaciones y pretensiones. Su mundo estaba aquí, en este pequeño apartamento, con el aroma de sus bebés y la tranquila satisfacción de su propio trabajo duramente ganado. La subida lenta fue ardua, pero la vista, se estaba dando cuenta, era enteramente suya. Llamada a la acción. Si la resiliencia de Elena te inspira, dale like y déjanos tu opinión. ¿Qué es más poderoso, el dinero de Julián o la nueva independencia de Elena? La base oculta. El documento olvidado. Los meses se extendieron hasta un año. Los mellizos celebraron su primer cumpleaños con un pequeño cupcake y una sola vela en el apartamento de lavapiés. Leo caminaba, un pequeño explorador decidido, mientras Lucía se contentaba con sentarse y observar, con sus ojos inteligentes, asimilándolo todo. El negocio freelance de Elena había crecido más allá de sus sueños más salvajes. A través del boca a boca, había conseguido un contrato importante para rediseñar un hotel boutique en el centro de Madrid. El trabajo era exigente, pero era suyo. Había contratado a una niñera a tiempo parcial, una amable estudiante universitaria, lo que le permitía dedicar horas concentradas a su trabajo. Por fin se mantenía verdaderamente por sí misma. Su vida era pequeña, pero estaba llena. Tenía la amistad de doña Carmen, la risa de sus hijos y la profunda satisfacción de su propio éxito duramente ganado. La amargura hacia Julián se había desvanecido, reemplazada por una determinación férrea. La batalla legal ya no se trataba de venganza. Se trataba de asegurar el futuro de sus hijos y obtener lo que se le debía por sus años de contribución. Clara Arenas, fiel a su palabra, había sido una guerrera. Había luchado contra cada retraso, cada moción de desestimación, con una tenacidad que enfurecía al equipo legal de alto precio de Julián. Un martes lluvioso, Clara llamó, su voz vibrando con una energía que Elena no había escuchado antes. Necesito que vengas a mi oficina, ahora, y necesito que traigas la caja de almacenamiento grande, la que tiene todos los papeles viejos de los primeros días de tu matrimonio,
La que está en el trastero de doña Carmen. Clara, esa cosa es enorme. Está llena de viejas declaraciones de impuestos, recibos. Tráela, Elena. Todo. Tengo una corazonada. Unas horas más tarde, Elena estaba en la abarrotada oficina de Clara en el centro. La caja estaba en medio del suelo, oliendo débilmente a polvo y recuerdos. Durante las siguientes horas, revisaron una década de vida juntos, documentada en papel. Viejas fotos de vacaciones, recibos de restaurantes y montañas de documentos financieros. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Elena, limpiándose el polvo de las manos. No lo sé, admitió Clara, con el ceño fruncido por la concentración. Los abogados de Julián proporcionaron los documentos de constitución estándar de Del Pino Global. Todo está a su nombre, pero te casaste cuando él la fundó. En Madrid, eso significa que la revalorización del valor de la empresa es propiedad conyugal. Están luchando contra nosotros, diciendo que su genialidad es propiedad separada. Es un argumento débil, pero con su dinero puede arrastrarlo durante años. Estoy buscando una prueba irrefutable, algo que se les haya escapado, algo que a él se le haya escapado. Trabajaron hasta altas horas de la noche, alimentadas por café y pizza para llevar. Justo cuando Elena estaba a punto de rendirse, sus dedos rozaron una gruesa carpeta de cuero en el fondo de la caja. La etiqueta, escrita con su propia letra pulcra, decía Thorn Holdings, S.L., Del Pino Holdings, S.L., Constitución Inicial, 2015. Esta fue la sociedad holding original, murmuró Elena, más para sí misma que para Clara. Antes de que reestructurara todo en Del Pino Global. Era solo una sociedad limitada que fundó cuando consiguió su primer inversor ángel. Los ojos de Clara se iluminaron. Déjame ver eso. Agarró la carpeta y comenzó a hojear cuidadosamente las páginas. Era en su mayoría jerga legal estándar. Luego se detuvo, leyó una página y luego la leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par. No me lo puedo creer, susurró, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿Qué es? Elena se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Clara volteó la carpeta y señaló un párrafo en una página de firmas. Lee esto. Es el artículo 4, sección B. Elena leyó el denso texto legal. Era una cláusula que recordaba vagamente haber firmado. En ese momento, el primer gran inversor de Julián, un tipo cauteloso y de dinero antiguo, había insistido en ciertas protecciones. La cláusula estipulaba que para asegurar la propiedad intelectual, los algoritmos de software patentados que Julián diseñó, los activos fundacionales, debían ser propiedad conjunta del principal y su cónyuge para protegerlos de ser tratados como un activo único en una futura quiebra. Era una cláusula de protección conyugal estándar en los acuerdos de startups de esa época. Ella, Elena Vega de Del Pino, figuraba como socia fundadora silenciosa y no operativa de la SL original. Su firma estaba justo al lado de la de Julián. Cuando Julián disolvió la SL e incorporó sus activos a la nueva y más grande Del Pino Global, esta cláusula fundacional, esta base de propiedad de la propiedad intelectual central, se transfirió legalmente con ella. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena, con la voz temblando. Clara se reclinó en su silla, pareciendo la gata que acababa de tragarse toda la fábrica de canarios. Significa, querida amiga, que no solo tienes derecho a una reclamación sobre la revalorización conyugal de su empresa, tienes derecho a una reclamación sobre la base de su empresa. No eres solo la exesposa pidiendo un trozo del pastel,
Eres una socia silenciosa que ha estado sentada con el título de toda la panadería. O se le olvidó, o en su soberbia suprema, pensó que este documento viejo y polvoriento nunca vería la luz. Ha estado luchando una guerra en el frente equivocado, y acabamos de encontrar el túnel secreto a su sala del trono. Elena miró el documento, su propia firma de una vida pasada. Una firma que había proporcionado como esposa solidaria, sin soñar nunca con su poder. Una ola de mareo la invadió. Todo su imperio, continuó Clara, con voz baja y triunfante. Cada rascacielos, cada hotel, cada adquisición, se construyó sobre la base de ese software inicial. Según esto, eres una propietaria fundacional de esa propiedad intelectual. No puede venderla, transferirla o apalancarla sin tu consentimiento. Y estoy dispuesta a apostar a que ha hecho las 3 cosas una docena de veces. Elena miró a su amiga, las lágrimas asomando en sus ojos, no de tristeza, sino de una sensación de poder vertiginosa, aterradora y estimulante. El suelo bajo los pies de Julián del Pino se había convertido en arenas movedizas, y él no tenía ni idea. Pregunta interactiva. ¿Crees que Julián olvidó la cláusula o confió demasiado en que Elena no la encontraría? ¿Cómo reaccionará cuando descubra que su exesposa es su socia? Comenta abajo. B. El jaque mate en Per. Julián se estaba impacientando. El divorcio prolongado era un mosquito zumbando alrededor de su cabeza, una molestia constante. Más que eso, era una fuente de tensión con Isabela. Ella nunca lo mencionaba directamente, pero él podía verlo en sus ojos. Ella veía la batalla legal en curso como un asunto vulgar e indigno. Quería que terminara. Quería demostrarle a ella y al mundo que su futuro era con ella, de forma completa e irrevocable. Decidió hacer un gesto grandioso, uno tan monumental, tan sin precedentes, que silenciaría todos los susurros y demostraría la magnitud de su devoción. También, no por casualidad, movería una parte significativa de sus activos a su nombre, protegiéndolos de los ojos indiscretos del equipo legal de Elena. Era, en su mente, una solución brillantemente elegante. Convocó a sus abogados de finanzas personales, un equipo diferente al de los abogados de divorcio, a su oficina. «Quiero hacer una transferencia», anunció, de pie sobre ellos con el aire de un emperador romano. «Quiero ceder una participación mayoritaria en Del Pino Global, 51%, a la señora Isabella Roth. Quiero que se estructure como un regalo irrevocable. Quiero el papeleo listo para el viernes». Los abogados intercambiaron miradas de asombro. El socio principal, un hombre llamado Hernández, se aclaró la garganta. «Señor Del Pino, Julián, un movimiento de esta magnitud es prácticamente inaudito. Las implicaciones fiscales por sí solas son asombrosas, y renunciar a una participación de control en su propia empresa». «No estoy renunciando a ella», lo corrigió Julián. «La estoy asegurando con mi socia. Isabela es una estratega brillante. Esto consolida nuestro futuro, tanto personal como profesional. Simplemente háganlo». Su orden era absoluta. Los abogados, aunque profundamente incómodos, comenzaron la tarea hercúlea de redactar los documentos. Fue la transferencia privada de activos más grande que jamás habían presenciado. Julián planeó la firma con un toque teatral. No sería en una aburrida oficina de abogados. Alquiló el exclusivo restaurante Diver Show, en lugar de Per Se, para toda la noche. Serían solo ellos dos, los abogados como testigos, y una comida con estrellas Michelin para celebrar. Le dijo a Isabela que se vistiera para una ocasión especial,
pero mantuvo los detalles en secreto. Ella llegó luciendo impresionante, con un vestido negro simple y elegante. Su curiosidad estaba en su punto máximo. El restaurante estaba vacío, salvo por su mesa, que estaba discretamente ubicada para ofrecer una vista impresionante de la Plaza de España. Los abogados, Hernández y sus asociados, se sentaron en una mesa cercana, un grueso portafolio de cuero descansando ante ellos. «Julián, ¿qué es todo esto?», preguntó Isabela, con una sonrisa en los labios, aunque sus ojos eran cautelosos. Dijo, tomándole la mano, «es nuestro futuro». Después de una suntuosa cena, Julián asintió a los abogados. Hernández trajo el portafolio y lo puso sobre la mesa. «Isabela», comenzó Julián, su voz resonando con sinceridad ensayada, «te he amado desde el momento en que te conocí. Eres mi igual, mi socia, en todos los sentidos de la palabra, y quiero demostrártelo. Las palabras son baratas, las acciones son lo que definen a un hombre». Abrió el portafolio. Dentro había un único y grueso documento de vitela y una pesada pluma estilográfica chapada en oro. «Este documento», dijo, bajando la voz a un susurro dramático, «te convierte en la accionista mayoritaria de Del Pino Global. Te estoy regalando el 51% del trabajo de mi vida. Todo lo que he construido, lo estoy poniendo en tus manos, porque mi futuro no tiene valor sin ti en él». Deslizó el documento hacia ella junto con la pluma. Se reclinó, con una sonrisa triunfante en su rostro, listo para sus lágrimas de alegría, sus declaraciones de amor eterno. Este era el jaque mate definitivo, un gesto de amor tan poderoso que se convertiría en leyenda en su círculo social, y una maniobra estratégica que neutralizaría las reclamaciones legales de Elena. Isabela se quedó mirando el documento. Su rostro palideció. Leyó el primer párrafo, sus ojos escaneando el lenguaje legal que transfería miles de millones de euros en activos a su nombre. Su mano, apoyada en la mesa, comenzó a temblar. La sonrisa de Julián flaqueó ligeramente. Esta no era la reacción que había esperado. «Isabela», ella levantó la vista del papel, y a él le sorprendió ver que sus ojos brillaban con lágrimas. Pero no eran lágrimas de alegría. Su expresión era de una tristeza profunda y desgarradora. «¡Tonto!», susurró, con la voz ahogada por la emoción. «¡Tonto, arrogante, hermoso tonto! ¿Qué has hecho?». Ella comenzó a sollozar, no las lágrimas delicadas y felices que él había imaginado, sino sollozos profundos y convulsivos. Empujó el documento lejos de ella como si fuera veneno. Julián se quedó atónito y en silencio. Los abogados observaron con consternación. Su gesto grandioso, su obra maestra, estaba implosionando. «No entiendo», balbuceó. «Esto es para ti, para nosotros». «No», se lamentó, sacudiendo la cabeza. «Esto no es para nosotros. Esto es para ti. Esta es otra adquisición, otra transacción. ¿Crees que este trozo de papel, es amor? ¿Crees que puedes comprar mi corazón de la misma manera que compras un rascacielos?» Antes de que Julián pudiera procesar sus palabras, el teléfono de Hernández vibró urgentemente. Miró la pantalla. Su rostro se puso blanco. Se disculpó y caminó a unos metros de distancia, hablando en tonos bajos y frenéticos. Un momento después, regresó a la mesa, su compostura profesional completamente desaparecida. «Julián», dijo con voz tensa por el pánico, «ese era Méndez de Gómez Acebo. Acaban de recibir un paquete de mensajería prioritario de la abogada de Elena Vega. Es un requerimiento judicial de emergencia». «¿Un requerimiento judicial por qué motivo?», espetó Julián, su frustración a flor de piel.
Hernández tragó saliva. Con el argumento de que usted está intentando una transferencia fraudulenta de activos corporativos fundacionales, en copropiedad con una socia silenciosa. Miró a Julián, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Una socia silenciosa llamada Elena Vega de Del Pino. El mundo pareció inclinarse. Por un momento, Julián no pudo procesar las palabras. ¿Socia silenciosa? ¿Elena? Era imposible. Una alucinación. Eso es absurdo, se burló, tratando de recuperar el control. Ella no tiene tal posición. Mis abogados lo verificaron todo cuando se constituyó la empresa. Aparentemente no los documentos originales de la SL, replicó Hernández, su voz teñida de pánico y acusación, la que se incorporó a Del Pino Global. Tienen los artículos de incorporación originales con su firma, nombrándola socia fundadora silenciosa, con una participación en la propiedad intelectual central. El recuerdo golpeó a Julián como un golpe físico. Una carpeta polvorienta, un inversor cauteloso, una firma que él había insistido en que Elena proporcionara un martes lluvioso hace una década, llamándolo una formalidad sin importancia. Una formalidad que había olvidado completa y absolutamente. En su prisa por construir su imperio, por reestructurar y expandirse, había pasado por alto la única piedra angular sobre la que se construyó todo el edificio. Miró el documento sobre la mesa, la transferencia del 51% de su empresa a Isabela. Un documento que ahora no solo era inútil, sino que era una prueba de un intento masivo e ilegal de defraudar a una socia comercial, su exesposa. Se giró hacia Isabela, con una mirada desesperada y confundida en su rostro. Sus sollozos habían disminuido, convirtiéndose en una ira tranquila y latente. «¿Por qué lloras?», exigió, con la voz quebrándose. «Si odiabas tanto este gesto, entonces esto es una buena noticia para ti, ¿no? El trato está cancelado». Ella lo miró, y por primera vez, él no vio a la sofisticada curadora de arte o a la encantadora mujer que amaba. Vio a una extraña, con los ojos llenos de una lástima que era más dolorosa que cualquier rabia. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», dijo, su voz cargada de decepción. «Lloré, Julián, porque en este simple y grandioso acto probaste que no has aprendido nada. Probaste que ves todo. Esta empresa, yo, el amor mismo, como algo para ser poseído, controlado y negociado. No me ofreciste una sociedad. Intentaste comprar una reina para tu reino». Se puso de pie, sus movimientos llenos de una gracia repentina y aguda. «Lloré porque me enamoré de ti de verdad, profundamente, y esperaba, en contra de toda evidencia, que el hombre del que me enamoré estuviera enterrado en algún lugar debajo del multimillonario. Me equivoqué. El multimillonario es todo lo que queda». «¿A dónde vas?», preguntó él, con voz ronca. «Voy a llamar a un taxi», dijo, recogiendo su bolso. Hizo una pausa y lo miró por última vez. «Sabes, conocí a Elena una vez, en un evento benéfico hace años, antes de conocerte. Era inteligente, vibrante. La vaciaste para construir tu imperio, y cuando dejó de ser útil, la desechaste. Y estabas a punto de hacerme lo mismo a mí, solo que lo disfrazaste con papeleo más bonito. El patrón es el mismo». Mientras se alejaba, dejándolo solo en el cavernoso y vacío restaurante, con sus atónitos abogados, otra pieza del rompecabezas encajó en la mente destrozada de Julián. Marcus Roth, su amigo tranquilo y observador, el que le había advertido, el que siempre parecía tener un respeto extrañamente protector, casi familiar, por Isabela. «Marcus Roth», Julián pronunció el nombre con sabor a cenizas.
¿Qué es él para ti? Isabela se detuvo en la puerta, de espaldas a él. Su nombre completo es Marcus Rocavega Roth. Es mi hermano mayor. El golpe final, aterrizó. Fue una conspiración, una jugada a largo plazo bellamente orquestada. Marcus, su colega más confiable, había visto la podredumbre en él, el narcisismo autodestructivo, y había traído a su hermana, la única persona cuya inteligencia e integridad Julián podría realmente respetar, para intentar salvarlo de sí mismo. O quizás simplemente para dar testimonio de su inevitable autoinmolación. Las lágrimas de Isabela no eran solo por el fracaso de su amor, eran por el fracaso de su misión. Julián no había sido salvado. Había firmado, con su propia pluma dorada, su propia sentencia de muerte. Se hundió en su silla, el peso de su ruina presionándolo. Las luces de la ciudad afuera parpadeaban, ajenas al hecho de que el rey de ese horizonte acababa de ser destronado. Título: El acuerdo y el renacimiento. La caída fue rápida y brutal. El requerimiento judicial de emergencia congeló todos los activos significativos de Julián. La revelación de la cláusula fundacional envió ondas de choque a través del mundo financiero. Las acciones de Del Pino Global se desplomaron. La junta directiva, ya nerviosa por el comportamiento errático de Julián, convocó una reunión de emergencia. La negociación, cuando finalmente ocurrió, no fue en una sala de juntas de Gómez Acebo, sino en la modesta oficina de Clara Arenas en el centro. Fue un testimonio del cambio sísmico en el poder. Julián llegó con un aspecto disminuido. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una mirada fatigada y atormentada. Estaba flanqueado por sus abogados, que ahora miraban a Clara no con condescendencia, sino con respeto a regañadientes. Al otro lado de la mesa se sentó Elena. Estaba serena, tranquila e impecablemente vestida con un traje profesional elegante y afilado. A su lado, Clara vigilaba todo con ojo de halcón. No había Isabela. No había Marcus. Ellos habían hecho su movimiento y ahora se desvanecían en el fondo, dejando a las partes originales para saldar la cuenta. El abogado principal de Julián comenzó con un intento de impugnar la validez de la cláusula. Clara lo interrumpió al instante. «No pierda nuestro tiempo, señor Méndez», dijo, deslizando un documento sobre la mesa. «Esta es una declaración jurada firmada del inversor Ángel original, confirmando su intención para la cláusula. También tenemos contadores forenses que han rastreado el linaje directo de la propiedad intelectual, desde la SL hasta su estado actual. Su cliente cometió fraude deliberado y demostrable, contra una socia fundadora. ¿Debatimos esto en un tribunal abierto o discutimos una cifra? La amenaza de un litigio público, de ventilar sus trapos sucios y prácticas comerciales fraudulentas al mundo, fue el golpe final. Los hombros de Julián se hundieron en la derrota. «¿Qué quieres, Elena?», preguntó con voz ronca. Era la primera vez que le hablaba directamente a ella. Elena miró al hombre que había sido todo su mundo, el padre de sus hijos, y no sintió nada. La ira se había ido. El dolor era un eco distante. Solo quedaba una fuerza tranquila. «Quiero lo que es justo», dijo, con voz clara y firme. «Quiero que mis hijos estén asegurados de por vida, y quiero lo que se me debe por mi contribución a lo que construiste. Una contribución que intentaste borrar». Clara expuso los términos. No eran punitivos, eran precisos. Una participación del 25% en Del Pino Global, que se colocaría en un fideicomiso inquebrantable,
administrado por un tercero neutral. Los únicos beneficiarios serían Leo y Lucía del Pino. De este fideicomiso se pagarían todos sus gastos de manutención, médicos y educativos, incluidos los estudios de posgrado. Al cumplir los 25 años, heredarían la participación en su totalidad. Para Elena, los términos eran diferentes. No quería su empresa, quería la suya propia. Exigió un acuerdo en efectivo único de 200 millones de euros. No como pensión alimenticia, sino como una compra de su participación fundacional en la propiedad intelectual. También quería el ático de Castellana, no para vivir, sino para vender. Y la escritura de un terreno sin desarrollar que poseía en el campo, una hermosa parcela con vistas al Parque Nacional de Guadarrama, que siempre le había encantado. Los abogados de Julián se opusieron a la cifra. Julián simplemente asintió. Un hombre vacío. Sabía que no tenía elección. Había estado tan aterrorizado de darle a Elena un trozo del pastel que terminó entregándole toda la panadería. Y ahora ella se la estaba vendiendo a él con una prima. Firmó los papeles. El trazo de la pluma se sintió infinitamente más pesado que el que había intentado usar para ceder su empresa a Isabela. Uno fue un acto de ego. Este fue un acto de rendición. Mientras se alejaba, se detuvo en la puerta y miró a Elena. ¿Están bien los niños? Están maravillosos, respondió Elena. Su expresión era indescifrable. Están felices y sanos. Él asintió. Un destello de algo. Arrepentimiento. Pérdida. Un fantasma del hombre que podría haber sido. Cruzó sus ojos. Y luego se fue. 6 meses después, el horizonte de Madrid estaba bañado por el cálido resplandor de un atardecer de otoño. En una extensa parcela de tierra con vistas al valle de Guadarrama, se estaba construyendo una nueva casa. Era una impresionante pieza de arquitectura moderna, todo líneas limpias, vidrio y madera natural, diseñada para integrarse perfectamente con el paisaje. Elena Vega, con el pelo recogido, una mancha de tierra en la mejilla, estaba de pie sobre un juego de planos, discutiendo un cambio con su capataz de construcción. Este fue el primer proyecto de su nueva firma, Vega Arquitectura y Diseño, una firma que había fundado con el capital de su acuerdo. A poca distancia, una niñera vigilaba mientras 2 niños pequeños, un niño y una niña, se perseguían por el césped, sus risas resonando en el aire fresco. Leo y Lucía. Elena levantó la vista de los planos, una sonrisa genuina y tranquila en su rostro. Ella había construido esto. No solo la casa, sino la vida, la libertad, la paz. Ya no era la esposa desechada de Julián del Pino, ni una madre soltera en apuros. Era Elena Vega, arquitecta, madre, dueña de su propio destino. Había sido expulsada sin nada, pero al perder una jaula dorada, había ganado el mundo entero. Su trono no estaba hecho de dinero o poder, sino de uno que ella misma había construido, con sus propias manos, sobre una base de resiliencia, amor y fuerza inquebrantable. Pregunta interactiva. ¿Crees que Julián se arrepintió genuinamente al final, o solo lamentó la pérdida de su imperio? ¿El acto de Isabela y Marcus fue amor o venganza profesional? Conclusión. Llamada a la acción final. La historia de Julián y Elena es un poderoso recordatorio de que nuestros momentos más bajos no tienen por qué definirnos. Es un testimonio de la increíble fuerza que se puede encontrar frente a la traición y la silenciosa resiliencia del amor de una madre. Fue despojada de su apellido, su hogar
y su seguridad, pero nunca perdió su integridad o su espíritu. Al final, no fue un hombre o su dinero lo que la salvó. Fue su propio talento, su propia fuerza olvidada y la amistad que la apoyó cuando el mundo le dio la espalda. Si esta poderosa historia resonó contigo, muestra tu apoyo dándole al botón Me gusta, compartiendo el video para difundir la conciencia y suscribiéndote a nuestro canal para obtener más historias convincentes de resiliencia. Tu participación ayuda a mantener vivas estas importantes historias. Únete a nosotros en este viaje para exponer la injusticia y celebrar el triunfo del espíritu humano.